En un pequeño y pintoresco pueblo, vivía Daniel, un hombre que aparentaba tenerlo todo en la vida. Con un trabajo estable que le proporcionaba seguridad financiera, una familia amorosa que lo llenaba de afecto y una serenidad envidiable que cualquiera anhelaría poseer. Daniel parecía ser la personificación de la felicidad. A simple vista, su rostro siempre mostraba una sonrisa genuina y su actitud reflejaba una calma imperturbable que contagiaba a quienes lo rodeaban. Sin embargo, como suele suceder en toda historia que se precie, las apariencias pueden ser engañosas y ocultar realidades más complejas. Un día, mientras regresaba a su hogar después de una jornada laboral aparentemente común, Daniel experimentó algo inusual. Al acercarse a su casa, notó que su vecino, Luis, lo observaba fijamente desde la ventana de su propia vivienda. La mirada de Luis no era la de un simple observador casual. Sus ojos transmitían una mezcla de emociones intensas, entre las que destacaba un profundo resentimiento. Este gesto no pasó desapercibido para Daniel, quien se dio cuenta de que Luis había estado albergando sentimientos de envidia hacia él durante un largo tiempo. Luis estaba convencido, erróneamente, de que la felicidad que Daniel disfrutaba era algo que le había sido arrebatado injustamente a él mismo, como si la dicha fuera un bien limitado que no podía ser compartido. Mientras Daniel continuaba su camino hacia la entrada de su casa, una sensación extraña e inquietante comenzó a invadirlo. Era como si una presencia oscura y pesada lo envolviera, oprimiendo su pecho y nublando sus pensamientos. Sin comprender el origen de esta repentina incomodidad, Daniel se vio impulsado a levantar nuevamente la mirada hacia la ventana donde había visto a Luis. En ese instante, notó que la figura de su vecino seguía allí, parcialmente oculta entre las sombras del interior de su casa. Los ojos de Luis permanecían fijos en él, como si intentaran penetrar en su alma. Aunque fue solo un breve momento, bastó para que Daniel percibiera que esa mirada no solo transmitía envidia, sino también un dolor profundo y arraigado. A partir de ese día, Daniel comenzó a experimentar cambios sutiles pero significativos en su vida cotidiana. Eran pequeños detalles que, en conjunto, empezaban a alterar la armonía que hasta entonces había caracterizado su existencia. En su hogar, surgían discusiones aparentemente sin motivo, creando tensiones donde antes reinaba la comprensión. En su trabajo, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de él, como si las tareas que antes le brindaban satisfacción hubieran perdido su sentido. Y en su interior, una inquietud constante se instaló, haciéndolo sentir vulnerable y expuesto a fuerzas que no lograba comprender. La paz que antes le resultaba tan natural y que formaba parte integral de su ser, ahora parecía alejarse gradualmente, como si una fuerza invisible la estuviera consumiendo poco a poco. Mientras tanto, Luis, el vecino de Daniel, continuaba su silenciosa observación, alimentando día tras día una envidia que crecía en su interior como una sombra oscura y voraz. Los deseos de Luis se centraban en todo aquello que creía que Daniel poseía, esa familia unida y amorosa, esa paz interior aparentemente inquebrantable. Y esa felicidad que él nunca había logrado alcanzar en su propia vida. Sin embargo, Luis desconocía que sus propios pensamientos de resentimiento y las constantes comparaciones que hacía estaban generando una energía negativa poderosa. Esta energía actuaba como una cadena invisible que, sin que ellos lo supieran, unía sus vidas de una manera misteriosa y perjudicial, afectando lentamente tanto a Daniel como a él mismo. Una noche, sintiendo la necesidad de aclarar sus pensamientos y escapar momentáneamente de la atmósfera opresiva que parecía haberse instalado en su hogar, Daniel decidió salir a dar un paseo por las calles tranquilas del pueblo. El aire fresco de la noche prometía brindarle algo de alivio y, quizás, una nueva perspectiva sobre los cambios inexplicables que estaba experimentando en su vida. Sin embargo, al pasar frente a la casa de Luis, una sensación extraña e inquietante lo invadió. De repente, sintió un frío inexplicable que recorrió su cuerpo, como si hubiera atravesado una cortina invisible de energía helada. Este fenómeno, tan repentino como desconcertante, lo hizo detenerse en seco.
Impulsado por una fuerza que no lograba comprender, Daniel sintió la urgencia de hacer algo, de decir algo que pudiera romper esa barrera invisible que parecía haberse erigido entre él y su vecino. Su mente se llenó de posibles palabras de reconciliación o de preguntas que podrían ayudar a desentrañar el misterio de la hostilidad silenciosa de Luis. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia la casa o articular una sola palabra, una voz clara y firme resonó en su mente, deteniendo cualquier acción que estuviera a punto de emprender. La voz, que parecía provenir de lo más profundo de su ser, pero al mismo tiempo sonaba ajena y sabia, le advirtió: «No te acerques, esta sombra no es tuya». Desconcertado y con un ligero temblor recorriendo su cuerpo, Daniel regresó a su hogar esa noche. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿De dónde había surgido esa voz? ¿Qué significaba exactamente ese mensaje críptico? Nunca antes había experimentado algo tan extraño y sobrenatural. A pesar de sus esfuerzos por ignorar lo sucedido y racionalizarlo como producto de su imaginación o del estrés acumulado, la frase «esta sombra no es tuya» se repetía incesantemente en su mente, como un mantra que ocultaba una verdad profunda que necesitaba ser descifrada. Inquieto y buscando respuestas, Daniel decidió al día siguiente visitar a Joaquín, un viejo amigo del pueblo conocido por su sabiduría y su profundo conocimiento espiritual. Joaquín era respetado por todos debido a su serenidad inquebrantable y su capacidad para ofrecer consejos que iban más allá de lo mundano. Con la esperanza de encontrar alguna explicación a los extraños sucesos que estaba viviendo, Daniel le contó a Joaquín todo lo ocurrido, las miradas de Luis cargadas de resentimiento, la sensación de que algo oscuro lo rodeaba y especialmente la misteriosa voz que lo había detenido la noche anterior. Le describió con detalle la incomodidad que sentía últimamente, como si una sombra invisible lo persiguiera sin descanso, alterando la paz que antes caracterizaba su vida. Joaquín escuchó atentamente el relato de Daniel, manteniendo un silencio reflexivo que parecía absorber cada palabra y emoción compartida. Su rostro, marcado por los años y la sabiduría, mostraba una expresión seria y concentrada. Después de unos momentos de meditación, Joaquín finalmente respondió, su voz cargada de una profundidad que hizo que Daniel sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Daniel, lo que estás experimentando es el poder de la envidia, una fuerza emocional y espiritual inmensamente poderosa. Cuando alguien, como tu vecino Luis, se aferra a sentimientos de envidia y resentimiento, es como si creara una conexión invisible pero tangible con el objeto de su deseo. Esta conexión actúa como una cuerda etérea que se ata alrededor de la persona envidiada, en este caso, tú. A través de esta conexión, la energía negativa fluye, drenando gradualmente tu vitalidad, tu paz interior y, si se permite que continúe, incluso tu felicidad. Es crucial entender, sin embargo, que este fenómeno no es unilateral. La envidia es una energía que consume por igual a quien la alberga y a quien es objeto de ella. Luis, al alimentar estos sentimientos negativos, se ha convertido en prisionero de sus propios deseos insatisfechos y comparaciones constantes. Está atrapado en una jaula de su propia creación, incapaz de ver y apreciar las bendiciones presentes en su propia vida. Daniel, visiblemente afectado por estas revelaciones, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La idea de que alguien pudiera influir tan profundamente en su bienestar a través de pensamientos y emociones negativas era algo que nunca había considerado posible. Era como si de repente se hubiera abierto ante él una dimensión completamente nueva de la realidad, una en la que las energías y emociones jugaban un papel mucho más tangible y poderoso de lo que jamás había imaginado. A pesar del impacto de estas palabras, Joaquín no había terminado. Mirando directamente a los ojos de Daniel, con una mirada que transmitía tanto compasión como determinación, le ofreció un consejo crucial. Para liberarte de esta influencia negativa, Daniel, debes emprender un camino de perdón y compasión. Estos no son conceptos abstractos, sino herramientas poderosas capaces de disolver los lazos invisibles que te atan a la negatividad de Luis. El perdón actúa como una luz que disipa las sombras, mientras que la compasión es el bálsamo que sana las heridas,
tanto las tuyas como las de quien te ha dañado. Solo a través de estos actos de elevación espiritual podrás romper definitivamente los lazos invisibles que los unen en este ciclo negativo. Las palabras de Joaquín resonaron profundamente en el corazón de Daniel, despertando en él una mezcla de esperanza y escepticismo. La idea de que el perdón y la compasión pudieran tener un poder tan transformador era a la vez inspiradora y difícil de creer. ¿Podría realmente algo tan simple como perdonar romper el dominio que la envidia de Luis parecía ejercer sobre su vida? Aunque una parte de él dudaba, otra, más profunda e intuitiva, reconocía la verdad en las palabras de Joaquín. Era como si algo en su interior le susurrara que ese era, efectivamente, el camino hacia la liberación. Motivado por este nuevo entendimiento y decidido a recuperar la paz que había perdido, Daniel tomó la resolución de enfrentarse a sus sentimientos esa misma noche. En la tranquilidad de su habitación, cerró los ojos y se dispuso a liberar la sombra que parecía haberlo envuelto durante tanto tiempo. En el silencio de su mente, visualizó a Luis, su vecino, con todas las miradas de resentimiento y envidia que había percibido en él. Pudo sentir el peso de la energía negativa que lo rodeaba, una sensación casi física que oprimía su pecho. Sin embargo, a medida que se concentraba en la imagen de Luis, algo inesperado comenzó a suceder. En lugar de sentir ira o frustración, Daniel se sorprendió al notar que una mezcla de tristeza y compasión comenzaba a llenar su corazón. Empezó a ver más allá de las acciones de Luis, reconociendo el dolor y la insatisfacción que debían estar alimentando su envidia. Con esta nueva perspectiva, las palabras surgieron naturalmente en su mente. Luis, dijo Daniel en voz baja, como si estuviera hablando directamente al alma de su vecino, te perdono. No guardo rencor hacia ti ni te deseo mal alguno. Entiendo que detrás de tu envidia hay dolor y quizás temores que no puedo comprender completamente. Mi deseo sincero es que puedas encontrar paz en tu propio corazón y liberarte de los miedos que te atan. Que logres ver la belleza y el valor que hay en tu propia vida, sin necesidad de compararte con otros. Espero que puedas encontrar en ti mismo todo aquello que buscas en los demás. Al pronunciar estas palabras, Daniel sintió como si un peso enorme comenzara a levantarse de sus hombros. La tensión que había acumulado en su cuerpo durante semanas pareció disolverse, dando paso a una sensación de ligereza y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Una paz profunda y reconfortante comenzó a inundarlo, extendiéndose desde su corazón hacia cada fibra de su ser. Era una paz diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, más profunda y significativa. Se sentía conectado con algo más grande que él mismo, como si hubiera tocado una verdad universal sobre la naturaleza del perdón y la compasión. Sin embargo, justo cuando Daniel comenzaba a saborear esta nueva sensación de libertad y paz, una extraña e inquietante sensación recorrió su cuerpo. Era como si una presencia invisible y fría se hubiera materializado en la habitación, observándolo desde las sombras más oscuras. Esta presencia parecía desafiar el acto de perdón que acababa de realizar, como si estuviera poniendo a prueba la sinceridad y la fuerza de su compasión recién descubierta. La sensación era tan intensa que Daniel casi podía sentir unos ojos invisibles clavados en él, evaluando cada uno de sus pensamientos y emociones. Era como si las fuerzas del resentimiento y la negatividad, al verse amenazadas por el poder del perdón, hubieran decidido hacer un último intento por mantener su influencia sobre él. Daniel se mantuvo firme, respirando profundamente y reafirmando en su mente el perdón que había ofrecido. Comprendió que este desafío final era una prueba, una oportunidad para demostrar que su decisión de perdonar y mostrar compasión era genuina y no simplemente un acto superficial. Lentamente, a medida que mantenía su postura de perdón y amor, la presencia amenazante comenzó a disolverse. La oscuridad que parecía rodear la habitación se fue disipando, dando paso a una sensación de calidez y luz que emanaba desde el interior de Daniel. Era como si, al mantenerse firme en su decisión de perdonar, hubiera superado una última barrera, consolidando su transformación interior. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con una sensación de renovación que no había experimentado en mucho tiempo.
La paz que había sentido tras perdonar a Luis no solo permanecía, sino que parecía haberse fortalecido durante la noche. Por primera vez en semanas, sintió que un peso enorme se había levantado definitivamente de sus hombros, permitiéndole respirar con una libertad que había olvidado que existía. Sin embargo, el universo tenía preparada una lección final para Daniel. Esa misma tarde, mientras reflexionaba sobre los eventos recientes, recibió una visita inesperada. Joaquín, el sabio amigo que le había aconsejado, apareció en su puerta con una expresión serena pero decidida. Era como si Joaquín hubiera percibido que este era el momento perfecto para impartir una última y crucial enseñanza. Sentados en el porche de Daniel, con la suave brisa de la tarde acariciando sus rostros, Joaquín comenzó a hablar con su característica voz calmada pero llena de sabiduría. Daniel, has dado un paso importante al ofrecer perdón y compasión. Luis lo escuchó con atención y algo en sus ojos cambió. Ese día, una chispa de comprensión se encendió en su interior, marcando el inicio de una transformación personal. Él también comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida, sus acciones y sus motivaciones, iniciando así un viaje propio hacia la paz interior y la gratitud genuina. Este proceso de introspección le permitió ver más allá de sus propias inseguridades y reconocer la belleza inherente en su propia existencia. Daniel, por su parte, experimentó una revelación profunda. Comprendió que al sanar su propio corazón a través del perdón y la compasión, no solo había liberado su propia alma de las cadenas del resentimiento, sino que también había creado un espacio de sanación para otros. Su acto de perdón había actuado como una piedra arrojada en un estanque, generando ondas de transformación que se extendían más allá de su propia experiencia, tocando y cambiando la vida de quienes lo rodeaban. Esta historia nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de la felicidad y la realización personal. La verdadera felicidad, aquella que perdura y nutre el alma, nace cuando dejamos de mirar obsesivamente la vida de otros y nos enfocamos con gratitud y aceptación en lo que tenemos y en quienes somos realmente. Es un proceso de descubrimiento interior, de apreciación sincera por nuestras propias experiencias, logros y desafíos. Si pasamos nuestra vida en un ciclo interminable de comparaciones, inevitablemente nos condenamos a un estado de insatisfacción crónica, tristeza y resentimiento. Estas emociones negativas actúan como un velo que nos impide ver y apreciar las bendiciones presentes en nuestra propia vida. Recuerda, en el gran tapiz de la existencia, siempre habrá alguien con más o con menos que tú en cualquier aspecto que puedas imaginar. La verdadera paz y la alegría duradera no se encuentran en igualar o superar a otros, sino en aceptar y abrazar nuestro propio camino único, con todas sus curvas, obstáculos y momentos de belleza inesperada. Si esta historia ha resonado en ti, recordándote la importancia vital de valorar lo que tienes y encontrar paz en tu propia vida, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás un tesoro de reflexiones, historias inspiradoras y herramientas prácticas diseñadas para ayudarte a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Aquí, en este espacio dedicado al crecimiento personal y la evolución espiritual, descubrirás recursos invaluables que te guiarán en tu camino hacia el descubrimiento y la realización de la felicidad que ya reside dentro de ti. Cada video, cada artículo, cada meditación guiada es una invitación a profundizar en tu autoconocimiento, a cultivar la gratitud y a desarrollar una perspectiva más compasiva hacia ti mismo y hacia los demás. Y suscríbete a nuestro canal y da el primer paso hacia la mejor versión de ti mismo.